o alguien que está a nuestro alrededor que está sufriendo la enfermedad o está proclive a padecer alguno de estos problemas que están alrededor de nosotros. Muchas veces esta situación ha generado un hueco adentro de nosotros y nos hace vivir esta experiencia del desánimo. Desánimo, significa divergencia y es la parte donde nosotros encontramos la escasez, la falta de. Y ánima, o que nosotros tenemos traducido como ánimo, es una palabra que significa alma, vida, respiración. O sea que cuando hablamos del problema del desánimo, estamos hablando de un problema de adentro. Es que por alguna causa nos sentimos sin fuerza, sin motivación, sin ganas de seguir adelante. Y precisamente en estos días de pandemia, de cuarentena, hemos estado viendo un aceleramiento de este problema en nuestras propias vidas y a nuestro alrededor. Es como que estamos viendo que estamos en un callejón sin salida. Estamos llenos de preocupaciones, de temores. Hemos visto que los trabajos no prosperan a la manera que lo hacían antes. Tenemos una perspectiva de un futuro incierto. Muchas veces hemos visto nuestra salud amenazada o alguien que está a nuestro alrededor que está sufriendo la enfermedad o está proclive a padecer alguno de estos problemas que están alrededor de nosotros. Muchas veces esta situación ha generado un hueco adentro de nosotros y nos hace vivir esta experiencia del desánimo. En esta noche a mí me gustaría acercarme junto a ustedes a la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. La palabra bíblica para ese desánimo es la palabra vanidad. Es una palabra que significa hueco, vacío, sin sentido. Y precisamente eso es lo que nosotros sentimos en muchas de las circunstancias que nos rodean. Quizás estás sintiendo eso en este momento. Ahora quiero decirte algo. Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora puedes ver aquí el escritor de Eclesiastés, el gran rey Salomón, va a escribir estas palabras describiendo un sentimiento de vanidad, de hueco, de vacío, de sinsentido. Si quieres leer algo pesimista, oscuro, negro, lee Eclesiastés. Y esto generalmente nos causa un poco de dificultad para entender el libro de Eclesiastés. ¿De qué se trata? Bueno, lo que nosotros tenemos allí en el libro es algo sumamente interesante. Lee conmigo estas palabras. Yo, el maestro, el predicador, está diciendo Salomón, el que se presente, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Aquí nos está dando algunas claves para que podamos entender Eclesiastés. Nos está diciendo de que Eclesiastés lo que va a hacer es describir la vida debajo del sol. Eso está hablando de la experiencia humana, tal cual nosotros la vemos con nuestros ojos humanos y con nuestras experiencias limitadas que tenemos como seres humanos. En este sentido, Eclesiastés se contrasta con Proverbio. Proverbio está hablando acerca de la sabiduría de Dios para la vida humana. Entonces, en la sabiduría de Dios encontramos lecciones para las decisiones, para enfrentar las circunstancias difíciles. Esas lecciones vienen de observar la revelación general de Dios en la naturaleza, pero también esa sabiduría de Dios viene al escuchar, al abrir nuestros oídos a la ley de Dios, a los mandamientos. Esto está en Proverbio. Pero Eclesiastés es la contracara, es la otra cara de la moneda y muestra la sabiduría desde el hombre. Es el humanismo lo que tenemos descrito aquí. Y entonces la conclusión que el rey Salomón llega y nos transmite a nosotros es que debajo del sol todo es vanidad, vanidad de vanidades, hueco, vacío y sin sentido. Hace unos días atrás, cuando estaba
yo estaba con mi hija y me pregunta, papá, ¿de qué vas a hablar? Le dije, voy a hablar de las burbujas. ¿Conoces las burbujas de jabón? Bueno, sí, y entonces hablamos acerca de las burbujas. Yo quería explicarle un poco acerca del mensaje que iba a compartir. Y quería hablarle de que el punto de comparación entre las burbujas y el mensaje tiene que ver que las burbujas no son permanentes. Tienen un atractivo, un encanto, pero se desvanecen. Entonces le pregunté y le dije, ¿sabes cuánto dura una burbuja? Y ella me dijo algo ingenioso, me dijo, hasta que se rompe. Sí, era la mejor respuesta que podía recibir en ese momento. Es que nosotros vivimos así la vida, vivimos tras de burbujas, pero que su duración es muy corta, es efímera. Lo que no percibimos nosotros es que en el momento menos esperado desapareció y ya no lo tenemos. Por eso Eclesiastés nos presenta distintas burbujas. Una de las burbujas que presenta es la burbuja del conocimiento. El rey Salomón fue conocido como el hombre más sabio de la tierra. Sin embargo, escucha lo que él escribió. Él dijo así, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí la experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¿Te suenan estas palabras? Muchos años después, alguna frase que seguramente te sonará, alguien dijo, solo sé que no sé nada. Pero Salomón ya lo dijo. ¿Sabes qué dijo? Perseguir el conocimiento solo fue para mí vanidad. Y muchas veces nuestras vidas están tras de esa burbuja. Pensamos que la vida consiste en conocer, en saber, en lograr, en alcanzar títulos, en obtener reconocimientos académicos. Pero cuando nosotros perseguimos esa burbuja como algo que va a llenar nuestra vida, nuestro corazón, pronto nos damos cuenta de que solamente era una burbuja. Y que muchas veces el conocimiento solamente nos coloca en la atención de todo lo que no sabemos. De manera que no es que el conocimiento esté mal, tampoco es que la ciencia esté equivocada en todos sus aspectos. No, lo que Salomón está diciendo es que el conocimiento no llena el corazón y la vida. Cuando una persona trata de ir a buscar el sentido de su vida en el conocimiento, en los logros, en los títulos, resulta quedar con sus manos vacías, pero lo que es peor, con un corazón vacío. Encuentra que el resultado es desánimo. Pero otras personas van buscando el sentido de su vida a través de otra burbuja. Van en búsqueda del placer. Entonces viven la vida desde la perspectiva de, si tan solamente pudiera sentir esto, sería feliz. Y caen en todo tipo de desenfreno, de vicios. Van buscando permanentemente la sensualidad como fuente de llenar el vacío de su corazón y obtener un poco de esa paz, esa energía, ese gozo en el interior. Salomón no fue la excepción. Él fue tras de la burbuja del placer y escucha lo que él dijo. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en búsqueda de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Desánimo. Él dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y encontramos que personas en medio del desánimo hoy a nuestro alrededor van buscando llenar el vacío de su corazón con sustancias alucinógenas, con bebidas alcohólicas, van buscando escapar de la realidad, están buscando poder llenar su corazón de un sueño, de una ilusión, una imaginación, pero no de la verdad que llena la vida y el corazón. De pronto, cuando pensaron que tenían lo que deseaban, la felicidad, el gozo, la satisfacción del corazón, solo vuelve a ser inundado el corazón de desánimo,
porque el placer no puede llenar el corazón y la vida. Pandemia de desánimo fue tras el conocimiento, fue tras el placer, pero Salomón también fue tras la burbuja de las posesiones. ¿Has escuchado esa frase? Si tan solamente tuviera, entonces sería feliz. Y en ese tuviera podemos colocar muchas cosas. Un trabajo mejor, un mejor ingreso, una casa más linda, una casa propia, un vehículo adecuado. ¿Y cuántas cosas que nosotros pensamos que si las tuviéramos, entonces realmente estaríamos plenos y satisfechos? Bueno, Salomón no solamente fue el hombre más rico, más sabio, sino también fue el hombre más rico que existía en su época. Entonces, él dijo así: también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todas mis huertas florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Sin embargo, ¿sabes qué concluyó? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y encontró que las cosas materiales no pueden llenar el vacío del corazón. Las cosas materiales no pueden llenar el alma. No importa si es que las posesiones son muchas o pocas. Todos nosotros estamos bajo la tentación de pensar de que si tuviera esto, sería feliz. Como alguien que dijo, sería feliz si tuviera tan solamente $1 más. Y era un multimillonario. ¿Te imaginas? Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos va diciendo que no hay realmente un corazón lleno, ni en el conocimiento, ni en el placer, ni en las posesiones. Podríamos enumerar una y otra burbuja de jabón, pero lo que leemos en la palabra de Dios nos da esta conclusión. Dice, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Puedes ver, esas burbujas pueden ser cosas buenas, como el trabajo, son nuestros sueños, son nuestros proyectos. Pero cuando nosotros pensamos tener en eso la satisfacción de nuestro corazón, si hemos hecho de eso nuestro propósito de vida, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, es tan solamente una burbuja de jabón. Será parte de nuestra pandemia de desánimo. En Eclesiastés capítulo 12, nosotros tenemos la clave de poder entender el libro de Eclesiastés. Mire, estoy hablando del capítulo 12. Es importante que en la lectura de Eclesiastés no desesperemos. En el final está la clave. Él dijo así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y entonces en el final del discurso, él dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Está diciendo de que hay una perspectiva distinta de vida que nosotros debemos conocer y que debemos vivir. Y que solamente Dios puede llenar el corazón del ser humano. Solamente Dios. Alguien dijo, el corazón del hombre es como un barril sin fondo. Lo único que puede llenarlo es la eternidad de Dios. Y sabes que, por cierto, el rey Salomón está diciendo aquí, este Dios es el que va a traer a juicio toda obra, tanto buena como mala en nuestras vidas. De manera que está poniendo al descubierto nuestro corazón. Aunque otros no sepan en qué cosas nosotros hemos puesto nuestra satisfacción, Dios lo sabe. Quizás otros no saben si nosotros estamos buscando el sentido de nuestra vida en el conocimiento, en el placer, o quizás en las posesiones, o es en el trabajo, o es en otras cosas buenas como una relación personal, o nuestra propia familia, o nuestra propia estética. No sé cuántas cosas pueden querer ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Resulta ser que toda cosa
que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, es idolatría. Y Dios traerá a juicio toda obra, buena y mala. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo es esto que Dios puede llenar todo nuestro corazón? ¿De qué se trata esto? Bueno, quiero decirte que estamos allí al borde de poder entender este puente entre el desánimo y el entusiasmo. Entusiasmo está definido en el diccionario de la Real Academia Española como sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Esto es entusiasmo. Quiero darte un bocadillo más acerca del lenguaje. Entusiasmo deriva de una palabra griega que podríamos dividir en dos, la preposición en, que indica posición, y la proposición y la palabra teo. ¿Sabes de esta palabra teos, verdad? Teocrático, teología, es la palabra Dios. Así que entusiasmo tiene que ver con en Dios o movido por Dios. Por supuesto que los griegos nunca captaron la realidad, la verdad de que hay solo un Dios que puede llenar el corazón. Pero nosotros hoy podemos entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque Eclesiastés nos da la clave. Dios utilizó al rey Salomón para escribir en este mismo capítulo, en el versículo 1, lo siguiente. Él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador a tiempo, antes que lleguen los días malos. Antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que sientas que tu vida se desmorona y que no hay nada que puede llenar tu corazón. Antes que te llegues a la desilusión de todas las burbujas que este mundo te puede ofrecer. A tiempo, acuérdate de tu Creador. ¿Sabes que nos preguntamos qué es este concepto? Y acordarnos de nuestro Creador no es un concepto intelectual. No es un concepto que tiene que ver con nuestro razonamiento o con la información que tenemos acerca de Dios. Acuérdate de tu Creador. No tiene que ver con una vida religiosa. Sabes que los ritos religiosos hacen una conformación externa de nuestra vida a un sistema, pero no a Dios. Acordarnos de nuestro Creador no significa que nosotros conformarnos nuestro exterior a obras buenas que reciben el reconocimiento de la gente a nuestro alrededor como buenas personas. No, acordarnos de nuestro Creador significa una relación personal con Él. La Biblia habla en esto con términos de muerte y de vida. Muestra de que estamos muertos, separados de Él por causa de nuestro pecado. Son nuestros pecados los que han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Son nuestras maldades. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que ha hecho de que estemos distanciados del único Dios verdadero, la única fuente de satisfacción, la vida eterna. Por eso es que si tengo que ilustrar el contraste de vida o muerte, tengo que decir que esto es muerte, pero aquí hay vida eterna, hay unión con Dios. Y si podemos relacionar entusiasmo, entonces el verdadero entusiasmo surge cuando dejas que Dios llene tu corazón y tu vida, cuando dejas que Dios entre en tu corazón, porque esa unión con Él es eterna. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cómo es que puedo llegar a tener esa relación personal con Dios? ¿Cómo puedo tener a Dios en mi vida? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes revertir esta situación de una vida de desánimo, encontrando que estás separado de Dios, la fuente de la verdadera satisfacción por causa del pecado? La respuesta de Dios es fe. La fe es el medio por el cual nosotros podemos llegar a tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, ahora y para siempre. La fe es la que nos permite unirnos al autor de la vida, al dador de la vida y tener la vida eterna.
¿De qué fe se trata? Hemos estado hablando de que no se trata de religión. Hemos estado diciendo de que no se trata de obras buenas de caridad. Estamos diciendo de que no son cambios externos, sino que estamos hablando de la fuerza vital de Dios que transforma el corazón, la vida y la eternidad. ¿De qué fe estamos hablando? Estamos hablando de fe, creer que Jesucristo es Dios encarnado, que Él fue encarnado para salvarme. Entonces, esta es una fe en la persona de Dios, en la persona bendita del Señor Jesucristo. Es creer que Jesucristo es Dios eterno, hecho hombre. Es creer que Él es el Dios infinito que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Jesucristo nosotros podemos llegar a tener vida y vida eterna, porque Él es Dios. Él es Dios que vino con un propósito, salvarte a ti y salvarme a mí. Él vino para que nosotros podamos conocer a Dios, que podamos llegar a tener vida de Dios en nosotros. Pero tenía que solucionar el problema de nuestro pecado. Por eso es que esta fe tiene que ver con creer en su persona, pero también creer en su propósito, en su obra. Fe es creer que Él murió por mis pecados y resucitó. De tal manera de que esta posibilidad de tener una relación personal con Dios, de tener a Dios en mi vida, tiene que ver con no solamente reconocer de que Dios me da esta oportunidad porque Él es bueno. Por cierto que Dios es bueno y por cierto que su amor es la fuente de la posibilidad de salvación. Pero Él me ofrece la vida eterna no solamente porque Él es bueno y me ama, sino también porque Él es justo y Él ya pagó por mis pecados y por tus pecados en la cruz del Calvario. De tal manera de que Él ofrece esta salvación en base a su amor y en base a su justicia. Él murió por ti y Él murió por mí. Todos los pecados que nos separaban de Dios, que nos llevaban rumbo a una condenación eterna en el infierno, fueron cargados por Jesucristo en la cruz. Y Él que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. La Biblia nos dice que al entregar su vida, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay en la muerte de Jesús y en su sangre perdón, salvación, vida eterna, porque Él murió y resucitó. Por eso es que nosotros hoy podemos experimentar de un Dios que entra en la vida, que perdona los pecados, pero un Dios que cumple sus promesas, nunca más se va del corazón. Podemos llegar a decir, este es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Podría contarte muchísimas historias. He conocido personas que no sabían leer y escribir, pero su corazón rebosaba de gozo. Tenían un conocimiento especial. Ellos supieron, Jesús es mi Salvador. Conocí personas que no habían llegado a grandes grados de conocimiento académico, pero ¿sabes qué? Leían e interpretaban la Biblia con una profundidad de alguien apasionado por Dios. Te podría contar la historia de un montón de personas a mi alrededor que un día no tenían demasiadas cosas a su alrededor, tenían lo justo para comer. De lo que tenían para comer lo compartían con otros y su corazón rebosaba de generosidad al que es el dador de toda provisión, al que les había dado vida y vida eterna. Te podría contar de muchísimas personas que encontrando sus vidas destruidas por ir tras de una y otra burbuja, un día se dieron cuenta que lo que necesitaban era alzar sus ojos y volver al Creador. Y hoy es tu oportunidad. Es la oportunidad que Dios te da de poder conocerle a Él. El apóstol Juan lo escribió en estas palabras. Él dijo así, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo
Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Puedes ver? Este concepto está allí. Cuando abres tu corazón a Dios en fe, cuando crees en la persona y en la obra del Señor Jesucristo como tu único medio de salvación, cuando confías en Él como el Salvador de tu alma, Él entra a tu vida en ese momento y para siempre. La vida eterna comienza en el momento en que abres tu corazón a Jesús. Y este es el momento para hacerlo. Quiero invitarte que allí donde estás puedas tomar esta decisión. Yo no sé si has ido tras de 1, 2, 3 burbujas. Yo no sé si es que ya te has dado cuenta que las burbujas duran hasta que se revientan. Pero sí puedo decirte de que solamente hay un Dios que puede llenar nuestro corazón, porque es el Dios que genera vida en nuestro corazón y vida eterna al venir a vivir en nosotros para siempre. El apóstol Juan decía, el que tiene al Hijo tiene la vida. Recibe a Jesucristo en esta hora. Quizás me preguntas cómo puedo hacerlo. Bueno, allí en lo profundo de tu corazón puedes hablar con Él y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco de que una y otra vez he ido tras de burbujas para llenar mi corazón, pero me doy cuenta, Señor, que quedo en la nada. Querido Jesús, yo necesito de ti, pero necesito, Señor, que perdones mis pecados. Creo, Jesús, que tú eres el Dios eterno, que has venido para salvarme. Creo que has muerto por mis pecados. Creo que tu sangre me limpia de mis pecados. Creo que te has levantado de entre los muertos. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Te pido, Señor, que rebose mi corazón de la vida eterna que solo tú das. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Mientras terminamos nuestra transmisión, quiero animarte a poder compartir con otros este mensaje. Pandemia de desánimo puede llegar a ser el puente para que un familiar, un amigo, un vecino pueda llegar a encontrar la fuente de vida eterna, al único Dios verdadero.